Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente reunidos con un asunto teórico práctico desde el Centro Operativo Digital de Calva Corro Abogados. En este momento me encuentro con el abogado Alfonso Alvarado Guzmán. Estaremos hablando de un asunto teórico práctico, precisamente, que nos ha pasado en el despacho, y en específico al tema de medidas cautelares. Vamos a hablar del contexto, primeramente, de cómo se da el asunto. Aquí se encuentra a mi lado el licenciado. ¿Qué tal, licenciado Alfonso Alvarado Guzmán? Como lo ha dicho el compañero de la abogado Jair, vamos a analizar un contexto en relación a un asunto, trasladarlo a la teoría y a la práctica, y vamos a iniciar invocando el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar, para lo cual el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Vamos a analizar este artículo en relación al asunto. Al caso concreto. Bien, iniciemos. Voy a hablar un poquito del contexto, el contexto histórico del asunto en concreto. Se origina de una audiencia inicial, se inicia y en específico en la determinación de las medidas cautelares. Por aquí el Ministerio Público, en todos los argumentos que se vierten en el asunto concreto, es que el cliente falsea la información porque da 3 domicilios. Al dar 3 domicilios, el Ministerio Público quiere hacer ver al juez que esos 3 domicilios son falsos, sin establecer las condiciones, en una falsedad de existencia del domicilio o en una falsedad de que nuestro cliente tuviese esos 3 domicilios, o variar el domicilio que habitara, ¿no? Entonces, bajo esa determinación, el Ministerio Público, bajo ese criterio, quiere hacer ver en esa audiencia que hay 3 domicilios. Y es preciso que, por ejemplo, en las audiencias se maneje una cuestión contextual, en donde el juez pueda analizar incluso juiciosamente, de verificar cuando el Ministerio Público diga cierta información, el juez es necesario, por ejemplo, para proteger la libertad de los individuos, y investigar más a fondo. Cuando pase a la libertad, recordemos que el artículo primero obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a proteger los derechos humanos. Lo cierto es que aquí, en el asunto en concreto, el juez tiene por acreditado 3 domicilios falsos y argumenta su justificación a la medida cautelar en términos del 168 fracción primera, último párrafo. Entonces, en donde da información falsa, según el juez. Ante ello, y ante las circunstancias que acontecieron, nos encargamos en verificar la información vertida por el Ministerio Público, es decir, si esos 3 domicilios son falsos. Entonces nosotros empezamos a investigar los domicilios y resulta que esos 3 domicilios que da el Ministerio Público, 2 de ellos corresponden al mismo domicilio, nada más que el domicilio que refiere no lo dan completo, solamente lo dan con un nombre corto, pero resulta que en la investigación que realizamos como abogados tenemos información que acredita que el mismo domicilio en esos dos informaciones corresponde al mismo.
El otro es donde habitan. Ese domicilio, dos domicilios que acreditan que es uno, es un centro de trabajo de una de las personas detenidas, y resulta que el juez nos da por acreditado. Con la información que hacemos, tenemos elementos necesarios para hacer valer ese artículo. Sí, efectivamente. En este asunto en concreto vamos a materializar lo siguiente. El agente del Ministerio Público justifica aparentemente ante el juez de control la falsedad por parte de nuestra representada. Incluso es una presunción, porque la ley dice que es una presunción. Efectivamente, una presunción, y que la hace valer para que le impongan una prisión preventiva justificada a la clienta, a la representada, y en base a eso, nosotros, a través de precisamente lo que estipula el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita la revisión de dicha medida cautelar porque las condiciones han variado y se le va a hacer ver al juez de control que los hechos son efectivamente una presunción y que se tienen que aclarar, y pues no basta más que hacer la solicitud para que sea procedente, justificar el momento que vamos a solicitar una revisión, y no tenemos que acreditarla en su momento, sino que se tiene que generar la audiencia correspondiente para debatir. Ante ello hacemos la solicitud donde hacemos y exponemos los elementos que justifican la variación de la medida. Precisamente el artículo que leyó anteriormente el abogado, netamente es una solicitud, se justifica, y de acuerdo a ese artículo nos tienen que dar día y hora en un término de 48 horas. Vamos a analizar el artículo. Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares. De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir de la presentación de la solicitud. Es el caso que acontece, que ya ha hecho alusión el abogado Israel, al referir que solicitamos por escrito, no fue desechada y se señala la audiencia. Sí, tenemos ya ayuda que nos han señalado para la audiencia. Nosotros acudimos al desahogo de la audiencia. Claro. En ese momento comparecemos ante el juez de control dentro del término que se estableció, previa justificación. Recordemos que anteriormente el licenciado ya había dado un artículo en donde dice se admitirá o se desechará. Efectivamente, lo cual desde ese momento tenemos por entendido que es procedente la solicitud, admitida la solicitud, y que está dentro de la terminología del artículo 161, y como consecuencia se convoca la audiencia del artículo 162, y por lo cual es procedente para que se verifique dicha audiencia y se inicie el debate. Claro, señalada día y hora para que tenga verificativo esta audiencia, comparecemos ante el juez de control. En ese momento es un juez de control de la región centro del estado de Puebla, que es de la capital, es Puebla capital, en donde se desahoga esa audiencia. Llegamos precisamente al desahogo, y en ese momento el juez nos solicita que justifiquemos, pese a que esa justificación ya fue superada al momento de admitir dicha solicitud. Ya fue superada en ese caso, para el efecto de que se lleva a la audiencia, se vuelve a exponer la justificación de dicha solicitud. La presente audiencia se citó a solicitud de la defensa para posiblemente abrir debate sobre la revisión de la medida cautelar impuesta a la señora. En ese entendido, abogado defensor, en primer lugar le doy el uso de la palabra para que justifique su solicitud. Bien. Hemos hecho esta solicitud porque esta defensa, hasta este momento que hemos estado investigando, tenemos datos suficientes que podemos acreditar, o que se acredita, que han variado
de forma objetiva las condiciones en las que se impusieron las medidas cautelares. Para ello, se ofrece el siguiente dato de prueba. Son dos documentales, tres testimonios con entrevistas que ya se le corrieron traslado al Ministerio Público y que voy a describir en este momento. Misma que se le corrió traslado al Ministerio Público con la entrevista consistente en dos fojas útiles de su lado adverso, al cual fueron agregados al documento donde se le corrió traslado. De igual forma, la testimonial y la entrevista, de igual forma, su documento consiste en dos fojas útiles de uno de sus lados, solo uno de sus lados, y que en ella se agrega su credencial de lector y comprobante domiciliario, igual que el anterior. De igual forma tenemos la testimonial igual consta en dos fojas útiles y que se agrega a ese documento copia de su credencial de lector y comprobante domiciliario. Ya se le corrió traslado al Ministerio Público. Las documentales consistentes en una constancia escolar expedida el 4 de febrero de 2020 por la institución a favor del hijo, en donde se desprende el domicilio que ha dado mi representada ante esa institución, su domicilio familiar. De igual forma, se establece o se da como dato de prueba una constancia escolar expedida el 4 de febrero de 2020 con la directora del colegio y a favor del menor, del hijo de mi representada, y hace constar en qué tiempo estuvo estudiando el menor y el domicilio que señaló tenía en los tiempos que él estudió en ambas escuelas. Como lo comento, ya se le corrió traslado al Ministerio Público y para el efecto del desahogo de la prueba se encuentran presentes aquí las testigos ya referidas para el efecto del desahogo de la misma y poder incorporar la información que se le hizo de conocimiento al Ministerio Público. Hablamos en la cuestión de acreditar nuestras pretensiones. Claro, con los medios de prueba y datos de prueba. Claro, los datos de prueba, como lo ha referido el abogado Israel, se hicieron alusión a que ya obraban dentro de la carpeta de investigación y por lo cual iban a ser invocados dentro de dicha audiencia. Medios de prueba que se iban a desahogar dentro de la audiencia y de lo cual, al escuchar esos datos y medios de prueba pertinentes, tendría que resolver el juez de control. No obstante, esto no ocurrió así, porque el juez de control desde un inicio su postura era que teníamos que justificar, lo cual eso ya era motivo de la cuestión desde el primer escrito y la promoción en la cual nosotros solicitamos dicha audiencia. Hemos visto que la problemática que se genera con el desahogo de estas audiencias, y no es la primera audiencia que me ha pasado esto, se llega a audiencia y los jueces, a ver, justifican. Para el efecto de no generar contradicción y dilatar el procedimiento, se le vuelve a exponer, no pierde uno nada. Pero... Específicamente, ¿en qué variado objetivamente las razones para las cuales se impuso la medida cautelar? Claro, respecto a que... Independientemente de que le dé el uso de la palabra al Ministerio Público para que haga cargo de los datos y medios de prueba ofrecidos por la defensa. Claro. Pero para que proceda el debate es necesario que usted especifique cuál es la razón objetiva por la cual varió las condiciones de imposición de la medida cautelar. Correcto. Tenemos entendido que este órgano de control determinó la prisión preventiva a petición de parto justificada y precisamente se determinó la fracción primera del 168, último párrafo, en cuanto hace la falsedad del domicilio. Entonces, con la información que se vierta,
En esta audiencia se podrá acreditar la no falsedad del domicilio que refiere mi representada. Pero la realidad jurídica es que ya está justificada. Se señaló día y hora para el desahogo. ¿Y cuál es el desahogo? Pues exponer Una revisión también. la revisión que contiene datos y medios de prueba. Los datos que se precisan y los medios de prueba que se pretenden ofrecer. Entonces, en ese momento, yo refiero mis datos de prueba, exhibo mis medios de prueba y solicito el desahogo. En ese momento, en esa audiencia, el juez le da el uso de la voz al Ministerio Público. Su señoría, al menos hasta este momento no se advierte sustancialmente las condiciones en las que ha variado la imposición de la medida cautelar. Además de que no es claro el alcance, en primera la idoneidad y pertinencia de los datos y medios de prueba que pretende desahogar la defensa, pero no se advierte claramente el alcance que pudiera conseguir en dado caso que se desahogaran dichos medios de prueba. La defensa hace nuevamente alusión a domicilios, que sabemos que esos domicilios no es que los haya aportado el Ministerio Público como así lo mencionó. Esos domicilios corren agregados en actuaciones que conforman la carpeta de investigación en la que se actúa, y son domicilios que la propia imputada proporcionó. Una ante sede ministerial, primeramente en la diligencia de donde se llevó el acto de investigación de la diligencia de cateo, mencionando que ese era su domicilio. Sabemos, y como así quedó evidenciado en audiencia que antecede, a máxima de la experiencia y a propia manifestación de la imputada en su declaración, ella dijo que había 2 cercos de seguridad. Cuando hay presencia policíaca, es entendible que no se le permite el acceso a persona alguna que no tenga interés directo con la diligencia que se está desahogando en el momento. Y ella manifestó que se identificó con elementos policíacos. El primer retón, así quedó registro en audiencia previa, que primer cerco de seguridad lo pasó. En un segundo ya la cuestionaron sobre cuál era el motivo de su presencia en ese lugar, y refirió que era propietaria del inmueble, incluso dio referencias del mismo con un portón blanco. Es por lo que se le permitió el acceso hasta llegar al propio lugar. Asimismo quedó de manifiesto que llegó en su vehículo, un vehículo rojo. En ese sentido, tenemos en primer rubro que está expresamente asentado en el informe policial homologado que la imputada dio cuenta que ese domicilio era de su propiedad, incluso lo habita con su pareja sentimental, que en este caso es el segundo imputado que está inmerso en esta causa penal. El segundo domicilio que ella proporcionó en sede ministerial en la presencia de su defensor público fue un domicilio diverso. Sabemos que no lo puedo mencionar porque son datos reservados que solicitó la propia imputada. Pero un tercer domicilio, su señoría, lo proporcionó ante la unidad de medidas cautelares. En ese tenor de tener una pluralidad de domicilios, es que se acredita, se encuadra en la hipótesis de que al falsear sobre su domicilio constituye una presunción de riesgo de fuga,
Se ha advertido, señoría, de esta intervención, se advierte nuevamente que la defensa no tiene clara la circunstancia específica de su petición, es decir, de manera objetiva no señala la variación que pretende acreditar para que haya una modificación en la medida cautelar impuesta. Se centra en domicilios, pero los domicilios se han quedado señalados en audiencia previa y no se hace cargo de alguna manera desvirtuar los 3 domicilios que están de manifiesto hasta este momento dentro de la causa penal. Él ha insistido en decir que uno quiere corroborar que es de la imputada, pero al menos de la información que expone no se aprecia claramente la actualización, que se actualiza lo que manifiesta, que realmente él da por hecho que el domicilio que él enuncia es de su defendida. Incluso dejan en estado de indefensión esa fiscalía porque no advierte de manera clara la pretensión, la circunstancia que realmente se pueda valorar para una posible modificación y hacer el principio de contradicción. Siguiendo con el aspecto contextual, para poder entender este asunto en concreto, resulta que se ofrecen, se aportan datos y medios de prueba, y resulta que el juez, bajo los argumentos del Ministerio Público y a consideración del juez, nos desecha dicha solicitud, que en terminología jurídica es improcedente. ¿Por qué? Porque la única etapa procesal para desecharla es al momento de presentar la solicitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el artículo 162 es claro y dice que de no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las 48 horas. Debate con suficiente información para resolver la solicitud presentada por la defensa de abrir debate sobre la posible modificación de la medida cautelar impuesta a la imputada. El artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de revisión de las medidas cautelares. ¿Cuál es la hipótesis? Que hayan variado objetivamente las condiciones por las cuales se impuso la medida cautelar. Por esa razón, este juzgador, al darle el uso a la palabra a quien solicitó esta audiencia, que es la defensa, le solicitó que precisara en qué consiste precisamente esta variación objetiva de las razones por las cuales se impuso la medida cautelar a la imputada. Una de las razones por las cuales se le impuso la medida cautelar es precisamente por esta circunstancia de variación del domicilio. Está acreditado en la carpeta de investigación que la imputada señaló tres domicilios diversos. Eso incluso este juzgador lo hizo saber a las partes en la audiencia respectiva, que es una presunción de sustracción de la acción de la justicia. Es uno el domicilio que se señala en el informe policial homologado, otro el domicilio que le hizo saber ante el agente del Ministerio Público dentro de las 48 horas, y uno más que se señaló para la unidad de medidas cautelares. El abogado defensor en esta audiencia ha señalado que lo que pretende determinar es que existen estos tres domicilios y que uno de ellos
es precisamente el señalado por la imputada. Pues eso no es una variación objetiva de las condiciones por las cuales se impuso una medida cautelar. El que se acredite que efectivamente existen estos 3 domicilios, pues no varía en nada las condiciones por las cuales se impuso la medida cautelar a la imputada. En ese sentido, al no justificar la defensa la variación objetiva de las condiciones con fundamento en lo que establece el numeral 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desecho de plano su solicitud. ¿Alguna otra solicitud? Sí. Interpongo el recurso de revocación por ser trámite. No es el procedente porque Es hubo trámite. debate. Hubo debate. Es trámite. Hubo debate, No abogado. entramos al fondo. Nunca lo probé. Se lo desecho de plano. No lo probé. Se lo O sea, desecho usted me de está plano. negando el acceso a la justicia. No, se Ni lo siquiera desecho. entramos a debate a Se lo demostrar. se Que lo quede dese- constancia para el amparo. Que nada quede más. constancia, pero se lo desecho porque hubo debate. No es mero trámite porque abrí Sí, es debate. trámite. No desahogue las pruebas. Abrí debate. Solicito copia de audio y video en términos del artículo 50. ¿Qué tenemos aquí? Efectivamente, el momento del desechamiento es desde el momento de la presentación, al justificar el juez de control que pues no era procedente, pero desde el momento en que se señaló la fecha y hora de la audiencia correspondiente, estamos justificando qué es lo que vamos a debatir. Claro, y en este caso ya es entrar al fondo del estudio del asunto, del planteamiento de la solicitud que se hace como defensa desde este lado. Nos desecha totalmente improcedente. En ese momento interponemos el recurso de revocación. El juez nos dice no y no lo niega. Ante ello, interponemos un medio de control constitucional. Ese medio de control constitucional se interpone en el mes de febrero. En el mes de febrero se interpone el medio de control constitucional que tenemos arriba, nos lo resuelven en mayo, y que apenas se le dio trámite para la ejecución de la sentencia apenas. Con lo de pandemia generamos una circunstancia dilatoria, pero en fin, ya resolvió el juez de control constitucional, y precisamente el juez de control constitucional nos da la razón. Nos dice, se violó el derecho al debido proceso, a las garantías judiciales y el derecho humano a la tutela judicial. Es decir, se vulnera el artículo 14 y 17 constitucional. Y el juez es muy claro, el juez de control constitucional, hablo del juez de distrito, nos concede el amparo bajo los argumentos que se dieron, y es muy claro, dice el juez de distrito, el abogado ya había precisado desde el escrito que estamos siendo muy enfáticos en este tema, ya se había precisado, era el momento de entrar al fondo del asunto, y dice, la garantía judicial se establece en ciertos rubros, es decir, desde tu solicitud, que te la admitan, te la desechen y todas las etapas que lleva eso, desde hacer de conocimiento a la parte que existe esa solicitud, ¿no? De ahí nos iríamos al ofrecimiento de pruebas, ofrecimiento y desahogo de pruebas. Concluido esto, establecemos una etapa que se refiere a alegatos y por supuesto que recaiga una sentencia. Vamos a precisar lo que acaba de referir el abogado Israel. Ha referido que se invocan los datos de prueba que ya hablan dentro de la carpeta de investigación y pues se pueden desahogar medios de prueba. El artículo 163, y voy a dar lectura, abogado, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice medios de prueba para la imposición y la revisión de la medida. Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. Y es el caso en concreto del que estamos hablando, y pasaremos a analizar esta resolución de la sentencia de amparo, en donde vamos a dar ese sustento jurídico y
y el criterio que nosotros aportamos a la autoridad federal para que se nos concediera el amparo. Claro, bajo estos principios rectores que rigen la tutela judicial, el juez hace un análisis muy pormenorizado, analiza las audiencias, es decir, analiza el informe justificado que realiza el juez de control, la autoridad responsable, le remite las constancias tanto de la audiencia inicial como de la audiencia de la solicitud de medida cautelar, en donde nos la desechan. En esas dos audiencias, el juez de control, el constitucional, o sea, el juez de amparo, observa y dice, oye, pues la defensa te solicitó la revisión, se la admitiste, entonces lo que debiste haber hecho, pues, se justificó, es haber entrado ya al fondo en ese tema y haber concluido en una sentencia, sin olvidar todas las etapas que refiere para poder llegar a una resolución. Una sentencia o una resolución, me refiero a una resolución. Una resolución. En este caso es hacer pruebas, admitirlas, desahogarlas. Estamos hablando de la etapa de debate, es decir, ya pasamos por la etapa de que justificamos a través de un escrito, tal es así que en el término de las 48 horas se fijó la audiencia correspondiente. Hay que señalar eso y hay que dejarlo claro, y entonces lo procedente es el debate y el ofrecimiento, es decir, invocando datos de prueba y desahogando los medios de prueba correspondientes para solicitar una modificación o cualquiera de las hipótesis que hace referencia al artículo 163. Entremos al análisis del asunto en concreto. Claro, vamos al análisis del asunto. Efectos de la concesión de amparo en cuanto hace a este medio de control constitucional generado por el despacho, y lo tenemos. Los efectos son los siguientes. Dice que se vulneraron los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y dice el efecto, dice que esta situación del tema que le estamos hablando, el primer efecto es vuelva a generar otro día y hora para poder desarrollar esta solicitud con los elementos necesarios que garanticen el debido proceso. Aquí podemos ver en la pantalla, dice: deja sin efectos el desechamiento de la solicitud de revisión de medidas cautelar de prisión preventiva justificada o necesaria y decretada respecto de dictado en la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrar en la carpeta judicial administrativa y hecho lo anterior, o sea que se declara nulo lo anterior, y una vez que se realice, en términos del 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señale fecha y hora para la audiencia en que resolverá la solicitud planteada, en términos de 48 horas. Acá están los efectos, o sea, el fondo para garantizar eso es el artículo 14 y 16 constitucional. Permitir a las partes invocar datos o ofrecer medios de prueba. Permitir a las partes debatirlas. Y en su caso, el punto C, resolverlas. Con esto, la justicia de la Unión nos ampara y nos protege para que esa violación por parte del juez el juez de control en materia penal deje insubsistente y reponga el procedimiento. Este tema es muy importante porque hemos hablado de estilismos. La ley es muy clara. Cuando uno llega a los tribunales, y más cuando llega uno a tribunales que uno no es conocido, recordemos que la cuestión judicial yo la veo muy regional. ¿A qué me refiero regional? Que los abogados comúnmente litigan en las zonas que se conocen y adoptan criterios de los jueces que establecen sus juzgados. Luego dicen: es mi juzgado. Y los abogados
tomen esos estilos que los jueces dan Como una verdad absoluta. como una verdad absoluta. Lo cierto es que existe la ley, existe la Constitución, existen los tratados internacionales. Precisamente los abogados, nuestro trabajo es armonizar, analizar, interpretar y poder generar condiciones que no vulneren derechos fundamentales en la protección de estos. Es decir, plantear los asuntos de acuerdo a lo que nos establecen las reglas que están establecidas en las diferentes legislaciones, en la Constitución, en los tratados internacionales, no así criterios que estén fuera de estos criterios, que estén fuera de estos criterios escritos. Claro, nos referimos al debido proceso, a la aplicación exacta de la ley. Este caso en concreto es un caso real, un caso en el cual pues, se presenta el escrito, ya le dimos lectura, es decir, estamos dando fe de que se nos concede el amparo. Hay un punto en donde me gusta lo que argumenta el juez federal y lo quiero leer, citarlo. Dice: asimismo, se observa que el juez responsable hizo caso omiso a las manifestaciones del defensor en el sentido de que no debía tenerse por demostrado que la quejosa dijo a los elementos de la policía que el lugar en que se llevó a cabo el cateo era su domicilio, pues además de que asiste razón a la defensa al considerar que esos hechos aún están sub judice, o sea, que están todavía a demostrarse. Tampoco tomó en cuenta que en la audiencia inicial de control de detención de tal persona, la quejosa hizo uso de su derecho a declarar. O sea, son datos que ya había proporcionado y que el juez no tomó en consideración. Y hay un punto también que me gustaría comentarlo acá. Dice: aunado a lo anterior, este juzgado considera equivocado que el juez responsable estimara que la defensa de la inculpada no indicó de forma precisa las condiciones que habían variado, pues perdió de vista que, como se señaló, el defensor particular de la quejosa en su escrito de tal, la prisión preventiva oficiosa o necesaria se le impuso con base en el artículo 168. Es decir, en este tema nada más se tenía que debatir respecto a ese punto concreto y que se generó una situación mayor o un criterio más confuso por parte del juez, en donde pidió requisitos para el desahogo de la audiencia, de esta audiencia de resolución de medidas cautelares distintas a las que establece la ley. Sí, pedía la justificación, dado que eso ya sería... Claro, de todos estos temas queremos dejar claro que la justicia tiene que ser más dinámica, simple.